Hola Raúl, ¿cómo estás? Arrancamos otro espacio en la Brújula Empresarial. Después de muchísimo tiempo tenemos la oportunidad de compartir un poco de lo que fue nuestro camino, de las experiencias que tenemos, bueno, de lo que Dios también pudo hacer en este tiempo con nosotros. ¿Cómo se dio todo esto, verdad? Un lindo espacio que se generó y la verdad que súper contento de poder estar contigo y poder compartir un poco de todo lo que vivimos, de todo lo que pasamos, todo lo que aprendimos en este camino de trabajar con personas. Sí, y bueno, la Brújula Empresarial es un espacio creado para compartir un poco conocimientos, herramientas, experiencias físicas, espirituales, empresariales, ¿verdad? Emocionales, ¿verdad? Que siempre pasan por procesos y personas, ¿verdad? Entonces hoy le tenemos a Raúl de Proa. Vamos a arrancar un poco hablando, Raúl, de la gestión del cambio o los cambios que se generan en la persona, en las empresas y cómo los cambios de las personas afectan o influyen en los cambios dentro de las empresas que también tienen su propia cultura, ¿verdad? Tiene su cultura, tiene su personalidad, ¿verdad? Cada empresa tiene su personalidad, ¿verdad? Tenemos que de repente poder esquematizar eso, visualizarle a una empresa como una imagen, identificarle cuántos años tiene, qué temperamento tiene, qué emociones tiene, así, ¿verdad? Porque está formada por personas, ¿verdad? La empresa está formada por personas y dentro de la gestión del cambio, la experiencia de trabajar con organizaciones y empresas nos muestra siempre unos parámetros que se repiten, ¿verdad? Y tiene que ver con ese miedo al cambio, ese no querer o no poder hacer el cambio, pero es más que nada por no saber gestionar a las personas, ¿verdad? En ese proceso de cambio normal tenemos miedo siempre, entonces un poco el trabajo de los líderes de las organizaciones está en cómo acompañar y cómo gestionar esos cambios, ¿verdad? A partir de involucrarles, ¿verdad? No bajar directamente a una línea, esto se hace a partir de hoy, sino buscar la manera en que los colaboradores puedan tener una opinión acerca de una cuestión X de la organización y que ellos sean parte de ese proceso de cambio, ¿verdad? Entonces eso es un poco más ecológico, es mucho más sustentable en el tiempo a estar bajando directamente una línea autoritaria de esto es así y se hace así y los procesos posteriormente no se dan. Y a mí me ha ocurrido también, Raúl, que en esa resistencia a lo nuevo, ¿sí? Porque es como un temor. Tengo miedo de esto que es nuevo, que es diferente, ¿verdad? Y hay veces que no todos los líderes están a la cabeza, ¿verdad? Eso pasa con estructuras que no siempre tienen un encargado, un coordinador, ¿verdad? O alguien que dirija este nuevo cambio o este nuevo proceso o este nuevo camino donde le queremos llevar a las empresas o a la empresa. Y ahí hay algo que bueno, yo suelo preguntarme. Primero, porque hay algo que yo hago pasar por mí antes de llevar, digamos, como al proceso, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿a dónde yo quiero ir? ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Verdad? Y esta es una pregunta que puede parecer como muy de, vamos a anclarlo a una meta o a un objetivo personal. Pero me ha ocurrido que va mucho más profunda, o sea, esa pregunta es como mucho más profunda de realmente responder a dónde quiero ir con esto, ¿verdad? ¿Qué quiero lograr con esto? Y ahí es como mucho dejar, no solo guiarnos por la tendencia o no solo guiarnos por lo que está haciendo el mercado, que si bien es cierto es una información buena, y ahí hablo de la empresa, no es dejarlo todo de lado, pero sí hay un momento que hay que dejar de lado esto, porque es una variable que sí lo vamos a tomar. Y en nuestra vida personal es no guiarte por lo que está haciendo tu entorno o no guiarte por lo que está haciendo tu vecino, porque probablemente su qué quiere lograr él sea distinto a lo que vos querés lograr. Y unir eso es como
Y ahí sí, mira, te digo, lo que hay que identificar dentro de las organizaciones son los propósitos. ¿Cuál es el propósito de la empresa? Y cómo yo como colaborador me conecto con ese propósito de la organización. Si yo no me conecto al propósito, va a ser difícil que yo pueda dar todo mi potencial, ¿verdad? Entonces ahí también el trabajo del liderazgo es importante para que podamos identificar cuáles son esos propósitos y cómo esos propósitos yo lo integro a los colaboradores que ya están o a los que van ingresando a la organización. Porque muchas veces pasa que de repente se incorpora alguien nuevo y en la empresa ya está los valores, la visión, la misión, pero no lo hiciste tuyo. O sea, cómo se viven esos valores, cómo se viven esos propósitos a lo que quiere llegar la organización. Y muchas veces algunos apuntan solamente a lo económico o a producir y generar resultados, pero se olvidan de su valor más importante, que son las personas, ¿verdad? El recurso más valioso que tienen las organizaciones son las personas. Entonces, trabajar un poco desde las personas para que esos valores y misiones que se plantearon en algún momento tengan valor, que tengan resultados. Y que sea flexible también, porque a lo largo del tiempo también eso puede ir cambiando, se pueden ir incluyendo algunas cosas, mejorando, y dentro de ese proceso, como habíamos dicho al inicio, es donde podemos darle un espacio al colaborador para que sea parte de ese cambio, parte de esa nueva visión, generar un espacio seguro donde el colaborador pueda aportar lo suyo, ¿verdad? Que es súper valioso. Y a partir de ahí ir creciendo. Entonces se empodera uno también de lo que es la organización, y a partir de ahí tiene sentido yo como colaborador lo que estoy haciendo para el cliente, y no es solamente entregar un producto. Y me encanta lo que dijiste, porque si una organización tiene un propósito, ¿sí? Ya sabe a dónde quiere ir, ¿sí? Ya ha visto, y eso después se encamina con herramientas, planificación y todo. Pero la persona que está dentro de esta organización, dentro de esta empresa, si ella tiene un propósito, entonces todas sus competencias, habilidades, su potencial, si hace match el propósito de la persona con el propósito de la organización, entonces ese es como un valor que se tiene que trabajar a lo largo del tiempo para que esa planificación o ese objetivo de la empresa pueda resultar. Pero ha ocurrido, Raúl, que en ocasiones la persona no hace match el propósito de la persona con el propósito de la empresa. Entonces, en ese caso, tenemos colaboradores que tienen competencias, probablemente no todas las habilidades que se requieren, pero aparte no tienen luego el propósito no conecta con el propósito de la empresa, ¿verdad? Y en ese caso, ¿qué hacemos? ¿Cómo se trabaja? ¿Te ha tocado trabajar en equipo así? Y fíjate, mira, desde Proa lo que hacemos es trabajar un poco desde lo lúdico. Y el juego, lo lúdico, abre un espacio donde podemos conocerle al otro desde otra mirada, y donde sale esto que voy a decir. O sea, yo tengo muchos valores, tengo muchas habilidades, quizás, no quizás para el departamento o el lugar en el que estoy ocupando dentro de la organización, pero generar un espacio donde podamos encontrarnos desde lo lúdico, desde el juego, donde no hay miedo, no tiene que haber un miedo a equivocarte, donde puedes ser libre, donde puedes crear, donde puedes opinar, donde puedes participar, donde puedes ser vos misma. Es un lugar, un espacio donde el líder puede aprovechar esos momentos que no se dan en la organización, en el día a día no se da. Entonces, en ese momento vos podés identificar, mira, el de depósito, re bien cómo lidera, cómo propone las ideas que tiene. Entonces van saliendo esas habilidades quizás que tenga. Entonces es un poco también ahí el trabajo de los líderes de la organización, es poder identificar, esta persona creo que va a ser mejor que esté en este lugar de la organización, ¿verdad? A partir de esos momentos, esos espacios donde vos le ves al otro desde otra mirada, no tanto desde el rol o desde la investidura que toca el administrador, el gerente, el de recursos humanos, el de secretaría, la gente de depósito.
dependiendo de las áreas que cuente la organización. Entonces, cuando nos quitamos esa investidura, cuando nos quitamos esa máscara, ese rol que tenemos dentro de la organización, nos vemos como personas y nos damos cuenta que tenemos muchísimo valor y quizás en el lugar donde estamos no estamos produciendo o no estamos sacando todo el potencial que tenemos y podríamos migrar a otro lugar. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, darle la importancia y conocer ese recurso que es lo más valioso, que son las personas. Y a partir de ahí, eso se va gestionando, va creciendo, se va moviendo, ¿verdad? Sin tener miedo, como dentro del juego podemos hacer una dinámica y no tenemos miedo a equivocarnos, a ganar o a perder. Jugamos, somos nosotros libres. Entonces, dentro de la organización también tiene que haber un espacio de no tener miedo al cambio, no tener miedo a hacer algo nuevo. Y a veces estamos muy esquematizados o las organizaciones se quedan muy estructuradas a una línea de seguimiento porque tienen una ruta, tienen un manual de procedimiento, pero las personas que están ingresando, otras que van saliendo, se va cambiando la cultura, se va cambiando la personalidad de la empresa, entonces hay que ajustar un poco ahí, ¿verdad? Y el juego es súper interesante para poder hacer esos ejercicios y a partir de ahí bajarlo eso a lo que tiene que ver con las cuestiones de la organización. Y me haces acordar de algo, porque nosotros trabajamos desde Evital, construimos el perfil del cargo, ¿verdad? No el perfil de la persona, el perfil del cargo que se necesita para responder, ¿verdad?, a las funciones, a las responsabilidades que se requieren dentro de ese cargo para poder ejecutar un procedimiento, ¿verdad?, que es como la línea de acción para la mejora continua. Sin embargo, esto que vos estás mencionando ayuda a que se puedan mover las piezas, los jugadores, los colaboradores para poder aprovechar mayor potencial de cada uno y que esto construido se pueda ejecutar. Porque acá hay un dolor muy, muy grande, Raúl, que es que a nosotros nos toca trabajar en la construcción de estos elementos, del manual de funciones, del perfil del cargo, de los procedimientos, de los procesos, diagramarlos, ¿verdad? En algunas empresas utilizamos metodologías ágiles, en otras no, ¿verdad? En otras una línea más tradicional. Pero acá el dolor grande son las personas. Y no porque las personas sean como que algo, ay, Dios mío, estas personas que no funcionan, no. Sino porque probablemente hayan sido contratadas para un cargo en donde, bueno, la vida les llevó hasta ahí, tienen experiencia ahí, pero no es lo que quiere hacer para toda su vida o no es lo que quiere hacer en esta temporada de su vida. Y ahí esto que vos mencionás del juego y de lo que se puede ver, ¿verdad? Yo creo que ¿con qué frecuencia esto se debería hacer para que esto se sostenga? Porque los procesos se tienen que sostener en el tiempo. Los procedimientos se tienen que realizar. Hay industrias que trabajan bajo normativas y todas esas normativas se construyen con ese proceso que tiene que seguir. Pero ¿qué pasa? Hay personas que están en un lugar, no están donde les gusta estar y tipo, como que, sienten la presión de lo que tienen que hacer, se les invita a modificar algo, a hacer un cambio acá, pero definitivamente no está en el lugar en donde quiere estar. Claro. ¿Verdad? Y esto es como un dolor ahí que se siente. Algo súper común en las organizaciones, nos tocó ver esas incomodidades, pero también nos tocó ver procesos en donde dándole ese espacio, escuchándole al colaborador, ¿verdad? Donde se le escucha, se sacan cosas súper interesantes que hacen que la empresa avance, ¿verdad? De repente, como te digo, están los manuales de procedimiento, pero ¿quién maneja ese manual de procedimiento? ¿Quién está detrás del manual de procedimiento? Tenemos líderes que están detrás. Tenemos el jefe del área. El jefe del área cumple ese manual a rajatabla, ¿verdad? Pero él construyó el material o llegó después del material, ¿verdad? Ese material está actualizado o no está actualizado. Entonces, ahí es donde tenemos que escucharle un poco al colaborador que está en calle, que está con el cliente, que está en el día a día, a ver qué tal ese manual de procedimiento se ajusta, si se ajusta o no todavía hoy, porque nuestro mundo cambia rapidísimo, las personas cambian todo el tiempo. Entonces, ahí es donde nuevamente el líder tiene que
testear y tiene que escuchar, tiene que ser un acompañante del colaborador, ¿verdad? No estar ahí y decir, vamos a irnos hacia acá, o tenemos que hacer esto, pero no le escuchamos. Acá en el manual dice que hacemos esto, pero ¿qué tal si probamos de este lado? Esto puede reducir tiempo, puede reducir costo. No, así tenés que hacer. Es el manual y seguir el manual. Entonces, ahí es donde chocan las personas. ¿Por qué? Porque primero está la investidura y después está la persona. Cuando podemos quitarnos ese rol de jefe, de colaborador, y nos miramos como persona, entonces la dinámica es mucho más fluida, se generan espacios donde pueden incluirse innovaciones, pueden incluir nuevas formas de realizar las cosas, y es ahí, a eso es lo que apuntamos, ¿verdad? Buscando esa gestión de personas y que nos veamos cara a cara, que yo pueda mirarte a los ojos, conocer tu valor como persona, no como el puesto en el que estás. Entonces, cuando empezamos a valorarnos como personas, vos vas a dar el potencial 100% de lo que tenés, ¿verdad? Y entonces ahí está el trabajo del líder, de poder gestionar ese potencial y decir, Cira, yo te veo a vos con mucho más potencial para el lugar en el que estás. O te veo con mucho más potencial para el área administrativa, no tanto para el área operativa, ¿verdad? Y jugar con eso, con las mismas personas. Hay organizaciones que nos tocó ver que los cambios que hay dentro de la organización primero lo hacen dentro del equipo. Gente que estuvo en depósito pasa al área de informática, como jefe de informática. Entonces, ¿cómo puede ser eso? O sea, estaba en depósito, pero esa persona estaba en depósito, como dijiste, no le tocó estar ahí, pero se bancó el estudio, estando en depósito, terminó la carrera de ingeniería en informática. Cuando hubo un lugar dentro de esta organización, al primero que le llamaron fue a esa persona. Se abrió la postulación, se presentaron primero la gente de la organización, después entra gente de afuera. Esta persona tenía ya todos los conocimientos, cómo se maneja, cuál es la cultura de la empresa, cuál es la dinámica que hay dentro de la organización. Entonces, cuando salió de depósito y se fue al área de informática como jefe informático, él sabía muchos procesos que faltaban. Entonces, desde su experiencia en depósito, él empezó a hacer aplicaciones o empezó a ver qué herramientas digitales puede utilizar para la mejor gestión del depósito. Entonces, es ahí donde nosotros administramos los recursos y los beneficios son muchísimo más grandes para las organizaciones. Te reducís costos económicos, reducís tiempo, ¿verdad? Y aprovechar el valor que ya tenés. Quizás no está, como dijiste, en el lugar hoy. No me veo todo el tiempo estando en depósito, pero estoy creciendo como persona. Entonces la organización tiene que ver eso. Y a partir de ahí salen muchísimas cosas, ¿verdad? Y a partir de ahí también el cambio es menos doloroso, porque estamos acostumbrados constantemente a cambiar y a ser disruptivos dentro de nuestra propia organización, ¿verdad? Y cuando hablabas de estos movimientos, para mí esa promoción interna que se da entre los colaboradores es demasiado importante, porque le decís de forma indirecta o tácita, todos son valiosos. Damos oportunidad internamente y después buscamos, hacemos la búsqueda externa, ¿verdad? Y ¿qué pasa cuando? Porque nos ha ocurrido, ¿verdad? Y duele. ¿Qué pasa cuando queremos moverle nomás a las personas? Queremos darle la oportunidad a las personas, porque también hay empresas en donde se maneja con una cultura familiar, pero no es empresa familiar, pero es como una cultura así como de cuidado y queremos que todos nuestros colaboradores siempre estén. Pero ¿qué pasa si no son los perfiles? No son los perfiles adecuados y ya les movimos en este lugar. Y ahí hay como una atracción diferente dentro de la empresa. Ya están procesos, pero los procesos no se realizan, no se actualizan. Los resultados que se esperan, no estamos llegando a los resultados que se esperan. Y hay toda una dinámica externa que se tiene que cumplir, ¿verdad? Que después vamos a entrar en la dinámica del cliente. ¿Qué pasa? O sea, esta es una situación interna que se da. Y las piezas internas son demasiado importantes porque las personas hacen y van a hacer que continúe moviéndose. Así sea que vayamos o no hacia lo digital, porque es importante ir hacia ese camino también. Pero ¿qué pasa cuando aquí la cosa no está fluyendo? Y ahí parte otra vez del quién está al frente.
quién está al frente, o sea, y cuál es el propósito que tengo yo con la organización. ¿Cuál es el propósito de la organización? ¿Verdad? Si yo me estoy conectando al propósito de la organización y a mi propósito como persona. Desde Proa trabajamos con, por y para las personas. O sea, mi propósito es ayudarle y acompañarle el proceso de organizaciones y de que las personas puedan unirse, que puedan tener un espacio de encuentro diferente. Si yo no tengo esa visión, entonces no estoy haciendo lo correcto, ¿verdad? El gerente, el jefe de área no está cumpliendo. Y también dentro de ese proceso doloroso que mencionas, es importante cambiar las piezas. Por más que duela, hay que cambiar las piezas. Una organización que nos tocó trabajar en algún momento hizo esto y a mí me pareció muy fuerte. O sea, le sacás al gerente, ya probamos, ya se fue, vino de tal área, conoce cómo se maneja el otro departamento, pero no puede conectar con las personas. Entonces volvemos a lo mismo. Si el que está al frente no está conectado al propósito, su propósito no está conectado al de la empresa, difícilmente va a poder gestionar los otros recursos, que son las personas. Entonces nada de esta dinámica va a tener solución. Y entonces, bueno, cambiamos directamente las piezas, ¿verdad? Entonces, te traigo a cotación esto. Ok, mira. Esto es algo que desde Proa replicamos. En Paraguay hay muy pocas herramientas lúdicas, entonces nos gestionamos, ¿verdad? Las construimos, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es una pirámide que básicamente podemos ejemplificar acá lo que estamos hablando, ¿verdad? La empresa quiere construirse, ¿verdad? Pero para que esto funcione, están las piezas, ¿verdad? Cada pieza es un colaborador. Cada colaborador tiene unos valores, unas habilidades que son importantes para que yo pueda construir mi pirámide, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? De repente le tenemos al gerente operativo, al gerente administrativo, y tiene recursos valiosos, pero no sabe qué hacer con ellos. No sabe. Bueno, vamos a probarte a vos acá y vamos a probarte a vos acá. Entonces, vamos a probar, así, vamos a probarte. O sea, venía a ver qué tal, ¿verdad? En un proceso de reclutamiento, una de las empresas con las que trabajamos, decían justamente eso. El gerente operativo tenía el perfil, pero el gerente administrativo decía, no, metele nomás, ya necesitamos. Entonces, bueno, él se veía en la obligación de traerle a alguien y moverle en algún lugar porque necesitamos nosotros llegar a fin de mes y no se formaba nunca la pirámide, ¿verdad? La persona tenía un perfil, pero no era el adecuado para lo que se necesitaba en ese momento. Entonces, este gerente operativo nos decía, ¿qué hago? ¿Cómo encuentro poder ubicar? Se vio la manera de que se puedan mover las piezas, pero esta persona no calificaba. Era mucho más operativo para lo administrativo que él necesitaba. Entonces, obvio, el gerente administrativo necesitamos que se le contrate ya, ¿verdad? Pero no tiene que contratarle y después vemos, después lo ubicamos, después va a aprender. Y ahí es donde cada uno dentro de las organizaciones tenemos que estar alineados al propósito y saber en qué lugar vamos a ser nosotros más productivos para poder lograr construir la organización desde la base, desde las personas, con nuestras habilidades, ¿verdad? En el caso de que no coincida tus habilidades o tus aptitudes con lo que yo estoy buscando para el propósito de mi organización, entonces tenemos que tomar esa decisión de apartar, porque más allá de que vos vengas a colaborar desde lo que sabes, podés interrumpir procesos, podés desestructurar el equipo, podés desconectarle a las personas, ¿verdad? Nos pasó también gente que comentaba en los talleres que de repente tiene ideas súper valiosas, pero el jefe no le deja opinar. No, porque yo soy acá el que mando. Sí, pero yo estoy en la calle, yo necesito estas soluciones, mira, yo necesito esto nomás. No se puede porque es muy caro.
no, ahora no tenemos. Y pasan, te prometo que desde tener una carpeta archivadora hasta una app que te facilita el proceso de cobranza. Son cosas que están en el día a día, que de repente esa persona para ese cargo no está pudiendo conectar con la necesidad y con el propósito de la organización, ¿verdad? Cuando mencionabas y veía yo como esa pirámide se caía y se caía, hay algo que normalmente nosotros conversamos con los directores, dueños de empresas, ¿verdad? Y gerentes también. Y les decimos, mostramos, normalmente hacemos el diagnóstico, revisamos y entregamos la realidad. Y cuando las piezas se tienen que ir moviendo, ¿verdad? Siempre las empresas son las que toman la decisión. Y nosotros ante realidades así, yo veía y yo veía todo lo que vemos, todos los procesos, ¿verdad? Y todas las personas también que de repente están ahí como dolidas porque no me sale, no hago, ¿verdad? Siempre me están reclamando o siempre me están llamando la atención. Y esas son señales de que no estoy dando todo mi potencial y probablemente este no sea el lugar o el área, ¿verdad?, donde me pueda desempeñar. Entonces, yo suelo decir esto. Si quieres desarrollarle a esta persona que responde a un 20% del perfil que se requiere para realizar estas funciones, hay una curva de aprendizaje. ¿Sí? Esa curva de aprendizaje para que esta persona desarrolle el 80% de lo que le falta para cumplir con el perfil, te va a costar esto, ¿verdad? Tu proceso de desarrollo te dura 3 meses, 6 meses, 1 año, ¿verdad? Y vos tenés que estar dispuesto a invertir en esta persona y esa persona también tiene que estar dispuesta a invertir para poder tener el 80% de este perfil, de lo que se requiere en este perfil. Entonces, su curva de aprendizaje tiene un costo para vos, tiene un costo para la empresa y tiene un costo para la persona también, que bueno, si tiene o no la voluntad de hacerlo. La otra alternativa es, vamos a buscar internamente. Y la tercera y última, ¿verdad?, que siempre es como el último recurso, probablemente su propósito personal no haga match con el propósito de la organización y esta persona pueda crecer mucho más, porque siempre buscamos el crecimiento de las personas. Esta persona puede crecer mucho más en otra organización, en donde sí se sienta identificado con el propósito y sí le meta pata y tenga también el 80 o el 100% de lo que requiere el perfil de otro cargo dentro de esa otra empresa. Pero esa es la verdad, o sea, esa es la realidad. Y ante esa realidad, tener la mentalidad del líder, eso es algo demasiado importante. Porque aquel líder mira estas 3 realidades o estas 3 verdades y toma la decisión. Y hay veces que se demora en esa decisión, pero la demora lo único que hace es que las demás personas que forman parte del equipo sientan esa caída que vos estás mencionando. Porque esa caída se siente dentro de la empresa. Y es como un dolor generalizado. Entonces es como, pero yo estoy dando todo de mí. Otra persona que sí tiene el perfil para otro puesto, entonces es como el equipo de trabajo va colocando el 80 o 90% en el perfil idóneo, pero tenés otros perfiles que no responden, entonces esto no tracciona de una manera correcta y pasa esto. Entonces, ante estas verdades, este líder que está aquí al frente, ya sea gerente general, director, gerente de área, jefe de área, ¿cuáles son los ingredientes que necesita esta mente maestra? Digo, yo ayer al noche veíamos Lego 1 con mi hijo, Lego Movie. Y me acuerdo, esta mente maestra para tomar esta decisión, para que esto traccione y se vaya funcionando, ¿verdad? ¿Cuáles son los ingredientes que tiene que tener esta mentalidad del líder, Raúl? En la experiencia te digo que lo primero que tiene que haber es un aprendizaje continuo. Uno se incorpora a una organización conociendo parte de la organización.
muchas veces ya sabes a dónde vas a ir a trabajar, pero tenés que aprender y tenés que compenetrarte con la cultura de la empresa, con la personalidad de la empresa, con la emoción de la empresa. El aprender tiene que ser parte fundamental todo el tiempo. Y vos tenés que enseñarme a mí qué tengo y cómo tengo que hacer. Pero con qué emoción me estás enseñando. Acuérdate, como te mencioné al inicio, las organizaciones son como una persona. Tiene edad, tiene emoción, tiene temperamento. Entonces, cuando vos llegas a una organización, te das cuenta, este es un lugar súper lindo para trabajar. Pero llegas, el de recursos humanos ya tiene luego algún quiebre con el de administración. El de facturación tiene algunos quiebres con la gente de depósito, ¿verdad? El de depósito tiene otra vez problemas con el vendedor. Entonces no están conectados, y si bien el propósito que yo como líder de una organización creé con mi visión, con la visión, con el propósito, mis colaboradores no están conectados a eso. Entonces, aprender cuál es la cultura. También el líder tiene que acompañar ese proceso. El liderazgo es fundamental dentro de este aprendizaje, porque yo tengo que acompañarte a vos, a que vos conozcas cuál es la cultura, que conozcas cuál es el propósito que tenemos, hacia dónde queremos ir. Pero te acompaño, no te estoy obligando ni poniendo horas más, me tenés que terminar el informe para mañana. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿A quién le hablo? ¿Tenés miedo de preguntarle? Porque tenés emociones, sos persona, ¿verdad? Entonces, esta organización va generando un tipo de emoción que cuando llegan colaboradores nuevos o los que están ahí ya están con una emoción negativa, irritable. Entonces, nada puede fluir ahí. Entonces, el aprendizaje, el liderazgo para poder conectar a las personas y la escucha. Sobre todo la escucha, porque a partir de ahí, yo como dueño de una organización puedo libremente tener la puerta abierta para que algún colaborador se acerque y me diga, tengo esta idea. Y cuando vos le haces parte del proceso de la empresa al colaborador, ya no es nomás el cambio de la empresa, no es el logro de la empresa. Si hay una cultura abierta donde podamos generar espacios de innovación, puede venir alguien a decir, jefe, ¿y qué tal si a este producto le agregamos esta promoción? Mira que vi que se está haciendo esto, ¿verdad? Y cosas maravillosas salieron de gente que no es del área comercial o del área de marketing, ¿verdad? Gente de otras áreas que de repente ven y tengo una idea. Y son ideas que vos podés incorporar a la organización. Entonces, aprendizaje continuo, un liderazgo generativo que pueda acompañar los procesos y la escucha. Yo creo que son fundamentales eso dentro de una organización para que puedan fluir y puedan generar ideas, que puedan aprovechar todos los recursos que se tengan. Y estos ingredientes ayudan a que uno tome decisiones en los momentos en los que tiene que tomar decisiones. Totalmente. Pero parte de las cabezas. Si yo como líder, como gerente o como dueño de una organización estoy viendo que si yo estoy poniendo estas herramientas, estoy poniendo los espacios para que nos encontremos y charlemos, que estoy generando un círculo de confianza donde vos podés acercarte a mi oficina a hablarme, o podés acercarte al gerente de área o al encargado a comentar tus inquietudes o a comentar tus ideas. Entonces, yo como líder de la organización, yo tengo que decidir cambiar esa pieza, porque si no, no va a ser una pirámide, ¿verdad? Y buscar la persona y no tener miedo. O sea, mientras más rápido fallemos, más rápido vamos a construir la pirámide. Va a venir una persona, no se conecta, no vas a estar 3 años con un mismo colaborador tratando de que este colaborador, porque vos sabés de su potencial, y son genios, máster, tienen carreras hechas acá en el exterior, pero no se conecta con las personas. Entonces, ahí otra vez donde nosotros de Proa trabajamos las habilidades blandas, ¿verdad? Puedes tener muchos conocimientos, tenés, no sé, un mundo, un bagaje,
pero si no te conectas con la persona no sirve. Entonces, mientras más rápido hagamos esos cambios y menos miedo tengamos a hacer esos cambios, la organización va a fluir para bien. Y yo ahí creo también que uno puede tener muchas competencias, ¿sí? Así como vos hablabas, ¿verdad? Puede ser un máster, un doctorado, pero no tiene la práctica y la conexión, o sea, son como que dos ingredientes ahí muy fuertes. La práctica, porque la práctica te da el saber hacer, y lo otro es esta conexión con las personas, ¿verdad? Que es demasiado importante para el líder. Muchas veces la caja de información de la competencia no quiere decir que realmente seas hábil para poder liderar equipos. Entonces qué tan desarrolladas tenés esas habilidades de liderazgo es demasiado importante. Y eso para construir esta pirámide que vos decís. Y me voy a ir a dónde influye todo esto interno que nosotros estamos hablando, porque ahí se nos va todo nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Dónde influye todo esto, todo este mundo de cosas que va, que viene, que se desarma y que se levanta otra vez la pirámide? Va en el cliente. O sea, el cliente que tiene que llamar 3 veces, 4 veces para explicar una necesidad que está teniendo y le tiene que explicar a 3 personas diferentes, eso hace de todo esto para que esa experiencia sea negativa o positiva, y que me recomiende o que no me recomiende, ¿verdad? Porque un cliente insatisfecho es una persona que va a compartir mucho más rápido su insatisfacción, ¿verdad? Y eso puede significar que perdamos clientes. Entonces, ¿dónde se ve todo lo que se trabaja internamente? Se ve en la experiencia que tiene el que va a venir a darme su dinero a cambio de mi producto o a cambio de mi servicio. Entonces, ¿qué tan importante es? ¿Qué tan importante es todo lo interno? Y cómo eso influye para que se quede o se vaya. Y en otro momento, en otro podcast, vamos a hablar de la experiencia del cliente también. Otro mundo, ¿verdad? Y que es algo que tenemos que apuntar, ¿verdad? Una vez que tenemos la organización bien sentada, bien unida, donde un ambiente donde podamos gestionar a las personas, obviamente los resultados afuera se van a ver por sí solos, ¿verdad? Y Raúl, hablando mucho de, nosotros hacemos implementación en acompañamientos también, desde Evital con todo lo que es la transformación interna, porque esta transformación interna no es que termina, o sea, no es que de aquí a un año recién yo voy a poder atenderle a los clientes mientras soluciono todas las situaciones que tenemos aquí. En los equipos de trabajo, ¿cómo o te ha tocado hacer la bajada a través de lo lúdico, de estamos en este proceso de cambio que queremos hacer para ir hacia la mejora continua? Porque nosotros hacemos todos los cambios transformacionales, digamos, apunta a aumentar el resultado para tener una mayor expansión dentro del mercado, ya sea nacional o internacional. Pero también, mientras tanto, hay una cara que nosotros tenemos que dar, ¿verdad? Y nos ha ocurrido que al principio de una implementación se habla con todo el equipo, ¿verdad? Después se hacen como capacitaciones constantes, pero pareciera como que no es suficiente, ¿verdad? Es como, pienso nomás yo así y miro desde proa, desde lo lúdico, ¿cómo nosotros podemos ir acompañando estos procesos que son duros, dolorosos? Porque que un líder tenga que decidir entre si este personal se queda, voy a mover esta pieza o se va, ¿verdad? O sea, ahí hay muchas emociones. Muchísimas emociones, Sira. Mira, te hago, imagínate esto, construir un avión en pleno vuelo. Tenés el motor, tenés parte de la estructura del avión y las alas, pero te faltan los asientos, te faltan toda la estructura, y es más o menos eso lo que siempre hablamos con las organizaciones, y le doy este ejemplo, ¿verdad? O sea, tenemos que despegar, ya estamos volando, pero se nos están partiendo el avión a pedazos, pero seguimos
volando porque tenemos motor y tenemos alas, ¿verdad? Pero ya voló una silla, ya voló una persona, se van despedazando. Entonces, no podés aterrizar. Y es construir la organización en el vuelo, y se puede. Y es algo a lo que están apostando también en Paraguay las organizaciones hoy en día. Es ese proceso que tiene que ser continuo y sostenido, ¿verdad? Con una sola actividad de outdoor, con una sola actividad de charla al año, no basta. Los problemas de las personas o los quiebres que hay entre las personas, entre las organizaciones, es todo el día, ¿verdad? Porque como te dije, yo tengo una barrera que me impide conocerte a vos como persona y tu valor, porque tenés la investidura de jefa de área, porque yo tengo la investidura de administración, reparto. Entonces no nos vemos las caras ojo a ojo, ¿verdad? Entonces ahí es donde la organización tiene que ir involucrando, tienen que ir generando espacios para que podamos encontrarnos como personas, ¿verdad? A través de lo lúdico, súper recomendado, porque ahí es donde nosotros nos conocemos. No eras tanto como pensaba. Tenemos juicios, pero por bolsa, una espalda cargada hacia la gente. ¿Por qué? Porque yo estoy enjuiciando al rol con el que te conocí. Como jefa sos esto, como de tal área sos esto, pero no te conozco como Cira Aguilera. No conozco qué hay detrás de esa investidura. Entonces, a partir de lo lúdico, hay muchas experiencias que nos dicen, mira, y terminan abrazados. Nunca hablé con ella, todo el día pasa y yo siempre pensé que era Argel. Y teníamos los mismos gustos, vivían cerca, o sea, mucha experiencia. Entonces eso tiene que ser sostenido y se está apostando a eso, gracias a Dios, ¿verdad? Dentro de Paraguay se están abriendo muchos más. Es como que nos estamos dando cuenta de que, como hablamos, que el recurso más valioso son las personas. Entonces todo el tiempo tenemos que gestionar y no estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Las organizaciones no están acostumbradas a estar en vuelo, ¿verdad? Y tener que llegar al destino. Pero se nos está despedazando el avión, ¿verdad? Nuestros recursos humanos se están desmoronando. Entonces tenemos que en la marcha ir cambiando las piezas. Va a ser doloroso, nadie dijo que va a ser fácil, pero tenemos que tomar esa decisión si queremos llegar al objetivo como lo que somos, como el propósito que nos planteamos en inicio. Me encanta. Hablamos de personas, hablamos de procesos, hablamos de la importancia de tomar decisiones, de los líderes y una disrupción, una innovación, hacerlo a través del juego, en lo doloroso que es crecer para una empresa. Muchas gracias, Raúl, por compartir este espacio conmigo. Gracias por decir que sí, a sumar un poco de tu experiencia para que nosotros también podamos compartir nuestra experiencia con las personas que nos van a escuchar. Muchas gracias a vos, Cira, muchas gracias por el espacio y nada, animarle a las organizaciones y a las empresas que jueguen, que se encuentren en ese espacio divertido, un espacio seguro, que además tiene que ser también planificado y gestionado, ¿verdad? Para que pueda tener sus resultados. Muy bien, planificado, gestionado y controlado. Gracias, Raúl. Hasta el siguiente episodio. Muchísimas gracias.